Bueno, uh, mucha gente, me encanta estar aquí y la verdad es que me pongo muy contento cuando vengo porque vengo ya muy poco por aquí y veo la comunidad cómo crece y vamos, está estupendo. Yo la verdad es que estoy un poco emocionado por esto porque me encanta, cuando empezamos éramos nada, 2 o 3 y ahora esto ya es mainstream totalmente. Bueno, a mí... Todas las diapositivas, perfecto. Bueno, ya me han presentado, solamente añadir que ahora mismo trabajo en SoundCloud, que es una startup de música y demás, a lo mejor algunos lo conocéis, y que siempre he estado haciendo cosas también sobre TDD, Agile y cosas de estas, ¿no? Pero claro, yo trabajo en SoundCloud, pero lo que voy a contar aquí son mis ideas personales. A lo mejor algunas personas pensarán que soy un poco trolete o algo así, pero es todo ideas propias, así que no lo relacionáis con SoundCloud de ninguna manera. Bueno, vamos a hablar de moda, ¿ok? Porque JavaScript es una de las comunidades que está más movidas por la moda y hace muchas veces las cosas por moda. Entonces, cuando yo empecé, cuando yo era joven, yo pensaba, bueno, yo voy a contribuir a la comunidad, ¿qué puedo hacer? Pues es muy sencillo, yo me invento un framework o una librería que soluciona un problema que está todo el mundo sufriendo con este problema, una buena documentación, no sé qué, después lo promuevo, nada. Eso no funciona. Si tú quieres hacer un framework famoso, una librería famosa, lo único que tienes que hacer es hacerle mucha publicidad, hacer mucho hype. No importa si tu librería soluciona un problema que a la gente le interesa o no, eso no importa. O a lo mejor está solucionando un problema que ya está solucionado de antes perfectamente, pero eso no es importante. Lo importante es que el hype que le hagas. Por ejemplo, puedes hacer trucos como las fotos de gatitos, puedes vendérselo a tu compañía donde estás trabajando para que te lo sponsorice y dice, no, pero esto es lo que usamos en la compañía X, ofrecemos soporte y todo eso. Haces marketing viral y todas esas cosas. ¿Lo podemos hacer? Pues normalmente no. Yo no soy capaz de hacer esto, ¿vale? Para eso tienes que ser famoso, tener mucha suerte o trabajar en empresas muy grandes. Entonces, como soy incapaz de hacer este tipo de cosas, me voy a convertir en un crítico de moda. ¿De acuerdo? Esta charla vamos a ver muchas cosas que vamos a ver durante todo el día, porque se va a hablar de todas estas cosas más en detalle en otras charlas, pero 30 segundos cada cosa y vamos a criticarlas un poquito, ¿vale? Todo esto de JavaScript como un ecosistema que está dirigido por la moda tiene desventajas y ventajas. Por ejemplo, ventajas me gusta porque es muy innovador. Siempre estamos moviéndonos, sacamos buenas cosas, inventamos mucho y eso provoca progreso y eso es bueno. Pero tiene un lado negativo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto ingenieros dejar trabajos perfectamente normales porque estaban trabajando en una cosa que era tecnología del año pasado. Y eso para su currículum no, ellos tienen que tener currículum de lo último, ¿vale? Eso genera mucha inseguridad, tanto para nosotros, que parece como que tenemos miedo de estancarnos y no vamos a progresar porque vamos a olvidarnos de las cosas más modernas que están saliendo por ahí, como para las empresas que les genera también mucho caos e incertidumbre, porque se han invertido, por ejemplo, en el framework X, ¿por qué después a los 6 meses ya tienen que volver a reinvertir de nuevo en el framework Y? ¿Vale? Es eso el lado oscuro, ¿no?, de moverse a nivel de moda. Y como he dicho, vamos a hacer un poquito de crítica aquí. Por supuesto, todo lo que yo digo es muy dogmático. Así que, si no os gusta, después me pilláis y me pegáis una paliza, pero yo las cosas las digo dogmáticamente. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de la parte frontend, que es la que tiene más jugo ahora mismo, ¿vale? Lo que está de moda ahora es la programación funcional, entonces tenemos que juntar lo más novedoso, la programación funcional, con el frontend. Entonces queremos hacer interfaces de usuario funcionales, que eso es lo mejor que hay ahora. ¿Por qué? Porque estamos ya hartos de la locura del MVC. Es que el MVC es un lío, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué hacemos? El MVC clásico
MVVM, MVP Passive View, MVP Supervisor Controller, siempre tenemos 3 cajitas y todas las permutaciones de flechas posibles. ¿Cuál es la buena? Esto es un lío. Entonces vamos a usar programación funcional, que es lo más chulo que hay ahora, ¿vale? Y si quieres hacer programación funcional bien, tenemos que olvidarnos de código viejuno como esto. Esto es código viejuno, esto es programación interactiva. El módulo foo importa el módulo var para invocarlo. Eso es viejuno. Eso es muy antiguo. ¿Por qué? Porque estamos violando aquí varios principios. Por ejemplo, estamos violando el principio de inversión de dependencia. ¿Vale? Imaginamos que el módulo foo tiene un nivel de abstracción más grande que el módulo var. El módulo var es de más bajo nivel. ¿Por qué el módulo foo va a depender de otro módulo que tiene menos nivel de abstracción? Eso está mal, debería ser al revés. ¿De acuerdo? Y ahora imaginamos que queremos hacer otra cosa más con el cambio de requisitos, el módulo foo, ¿vale? Y ahora decimos, bueno, si el número X es par, vamos a llamar var, pero es que ahora tenemos que llamar a otro módulo más. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que meter non-foo y cambiar código. Eso viola el open close. ¿De acuerdo? Eso está también en contra de los buenos principios de desarrollo. Entonces, este tipo de código es muy feo. Entonces, lo que se lleva ahora para arreglar este problema es el código reactivo. ¿De acuerdo? Y el código reactivo, aunque alguna gente lo vendan como lo venden, no consiste en bajarse la última librería como RxJS o otras cosas para hacer virguerías con observables y cosas de eso. No. El código reactivo es mucho más simple. Simplemente tenemos que cambiar el orden en el que las cosas dependen. Entre los módulos vamos a cambiar el sentido de la flecha de la dependencia. Este es un pequeño ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer, hemos cambiado el módulo foo, ¿de acuerdo? Y en vez de importar a var y llamarlo, lo único que vamos a hacer es no importar a nadie y vamos a exportar un event emitter. Un event emitter es un objeto donde tú te registras y después disparas eventos, y si te has registrado te vas a enterar de los eventos. Patrón observe de toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces su módulo foo exporta una función donde te puedes registrar para escuchar eventos disparados por el módulo foo. ¿Y qué hace el módulo var? Pues muy sencillo, importa el módulo foo. Y ahí lo único que hace es registra un listener y se enterará de lo que ocurre. Esta forma de hacer las cosas es reactiva. Estamos cambiando el sentido de las dependencias. Desde más abstracto a menos abstracto lo estamos haciendo al revés. Lo menos abstracto depende de lo más abstracto. Y lo hacemos con eventos para que sea extensible. ¿Vale? Poder añadir, enganchar más módulos y más cosas sin necesidad de cambiar el código en ninguna parte. Bueno, pues una vez que entendemos esto, ya podemos empezar a hacer programación funcional. Y lo que se lleva ahora es decir que la interfaz de usuario es una función. Bueno, en realidad son 2 funciones. Una función render, que coge el estado y te genera una nueva interfaz de usuario, y efectivamente, cada vez que cambia el estado se va a cambiar la interfaz de usuario, ¿correcto? Pues entonces eso funcionalmente es una función, ¿de acuerdo? Y hay otra función que es nextState, que en algunos sitios se llaman reducers, algunos lo habrán escuchado por ahí, que simplemente coge el estado actual, el último evento que ha generado la interfaz de usuario y genera el nuevo estado. Eso a su vez hace que el estado cambie, con lo cual render va a generar de nuevo otra interfaz de usuario. ¿Vale? Esa es la forma que tiene la programación funcional de aproximarse a cómo construir una UI, interfaz de usuario. Esto conceptualmente. ¿Bien? Pero en código es un poquito más complicado. Vamos a intentar explicarlo aquí de forma un poco simplificada, ¿de acuerdo? Normalmente tienes una cosa que es una vista. En esa vista tú te suscribes a cambio de estado del modelo de la vista. Y cada vez que hay un cambio de estado, llamas a una plantilla, generas un nuevo DOM y actualizas
el documento HTML. Y por supuesto, cuando hay un evento DOM, tú te suscribes al evento DOM, transformas el evento en una acción de más alto nivel de abstracción. Por ejemplo, estamos transformando un onClick en un evento de tipo limpiar el formulario, hacer un reset del formulario, o hacer un submit, o lanzar una validación o algo de eso, pero es un evento que tiene más significado lógico, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos transformado el evento a una acción de usuario de más alto nivel de abstracción, simplemente la emitimos por nuestro event bus. Esto es muy típico. Por debajo, la mayoría de los frameworks están usando esto, en realidad. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? En este momento, la vista se convierte en un emisor de eventos, de acciones de alto nivel, no de acciones DOM, sino de acciones de alto nivel, y escucha cambios de estado de un cierto view model. ¿De acuerdo? Y el view model es muy parecido. Lo único que hace es escucha acciones de la vista y cada vez que hay una acción de la vista, ejecuta su función nextState, que dada el estado actual y la acción de la vista, genera el siguiente estado. Pero claro, ese nextState tiene que ser por fuerza asíncrono, normalmente una promesa, porque vamos a llamar a un servidor. ¿De acuerdo? Cuando hemos calculado el nuevo estado, emitimos un evento de cambio. Y esta sería cómo implementar este nextState, es simplemente una llamada a servidor. ¿Okay? Pero ahí habría lógica de negocio, llamadas a servidores. Ahí está, realmente aquí es donde está la mayor parte de nuestro código. Entonces, si os fijáis, esto y esto se entrelazan y hay como una especie de dependencia circular entre ellas. Si en vez de en código lo pinto en cajitas, quizás lo entendemos mejor. El usuario hace una acción sobre el DOM, el framework escucha el evento DOM y genera un evento de interfaz de usuario que es lo mismo, pero digamos estandarizado con cross-browser. Eso llega a la vista lo transforma en una acción de alto nivel, ¿de acuerdo? Que pasa a la parte de UI Logic, que es el view model con la llamada al servidor. Eso llega al framework, el framework llama al servidor, el servidor hace lo que sea, responde, eso llega a la UI Logic, terminamos actualizando el estado con la respuesta del servidor, eso genera otro evento que termina actualizando la vista y como se actualiza la vista, se genera un re-rendeo de la nueva interfaz de usuario. Y esta es la arquitectura funcional de cómo se hace una interfaz de usuario. Y todo lo demás son variantes sobre esto. Y como nos la acabamos de inventar y queremos darle un poquito de movimiento, para que la gente no se aburra y demás, hay que ponerle un nombre chulo. Y lo llamaremos así, Reactive Layer Architecture. ¿Vale? Entonces, las ventajas de la Reactive Layer Architecture es que, si veis ahí una cajita que se llama UI Logic, ¿por qué tenemos que tener una caja ahí? La puedo dividir en dos, ¿verdad? Puedo dividirlo entre View Model y Model. ¿De acuerdo? ¿Y por qué solo lo puedo dividir entre dos? Lo puedo dividir más. Puedo tener View Model, Model y Server Model. ¿Vale? Ahí lo que estoy haciendo es dividiendo en capas cada vez más finas. Cada capa tiene, cada capa tiene un nivel de abstracción distinto. Normalmente la que está en el centro, que es la que está más alejada del exterior del sistema, la más abstracta. ¿De acuerdo? Y al ser capas pequeñas es muy fácil de testear y suelen cumplir el principio de única responsabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, que hacen una cosa y solo una. Entonces, el truco es, tú divides en tantas capas como te hagan falta. Si tienes un problema sencillo, tienes pocas capas, y si tienes un problema complicado, tienes muchas capas. ¿De acuerdo? Pero en este sentido, este tipo de arquitectura escala, porque puedes tener tantos niveles de abstracción de forma sencilla y todo funciona exactamente igual. Escuchas el evento de la capa anterior, generas un evento de la otra capa.
Y siempre funciona igual. No tenemos cosas extrañas ahí. Siempre es todo totalmente homogéneo. Pero, ¿por qué tenemos que tener una vista? Podemos tener varias vistas. Al final las páginas están hechas de componentes, ¿verdad? Y a lo mejor esos componentes tienen que escucharse entre ellos. Pues no hay que hacer nada extraño. Simplemente que los modelos de dos componentes se escuchen entre ellos. Y punto. No hace falta meter un orquestador o algo raro ahí. Todo funciona con el mismo sistema, es todo reactivo. ¿Vale? Y estoy hablando de componentes. Esto que estamos viendo ahí, cada cadenita esa la podéis encapsular en un componente de la tecnología que más queráis. Podéis usar un polímer, que es lo que parece ser que estáis aquí usando bastante, o podéis usar cualquier otra cosa que os guste. Pero son componentes, tienen entradas y salidas bien definidas y se pueden comunicar de forma desacoplada con otros componentes. Tenéis composibilidad, ¿de acuerdo? Podéis componer vuestra aplicación en componentes pequeños. Cada componente tiene tantas capas como vosotros necesitéis para hacerlo sencillo. ¿Y por qué solamente puedo llamar al servidor y pintar? También puedo hacer cosas como navegar con History API o hacer cosas con el Local Storage. ¿Vale? Es simplemente el framework te tiene que ofrecer una librería cross-browser, mandamos eventos a las capas del framework y escuchamos. ¿De acuerdo? Si os fijáis aquí, todas las cajas que son rojas son del framework, las cajas que son verdes son vuestras, y las cajas rojas normalmente generan efectos secundarios, pero eso no a vosotros nos interesa porque es del framework, y es la frontera de vuestro sistema. Si yo esto lo pinto en forma de hexágono, esto cumple la arquitectura hexagonal. ¿De acuerdo? Porque las cajas rojas serían los ports and adapters, y las cajas verdes serían las distintas capas que tienes en tu core de negocio. Como veis, es súper buena esta arquitectura, es la mejor del mundo, sobre todo porque la estoy ahora yo diciendo, ¿vale? No por otra cosa, porque la digo yo, punto. ¿Qué ha hecho la industria? Pues vamos a hacer esta arquitectura. ¿Y con qué hemos terminado? Con cosas como React. ¿Qué hace React? Pues tienes un árbol de componentes. Bien. ¿Y los componentes qué son? Son vistas. Solamente es la capa de vistas, no es otra capa. Comparado con esto, se correspondería con la capa de vistas. El resto te lo montas como tú quieras. Eso está bien. Si sabes lo que estás haciendo, te lo montas bien, pones tu React en la vista y todo muy bien. ¿Que tienes prisa y te quieres ir a tu casa? Pones toda la lógica cascoporro todo ahí dentro del componente. Y entonces terminas con un pollo de nariz. ¿Vale? Y eso es lo que yo veo que se hace normalmente con React. ¿Vale? Después tenemos el Virtual DOM y todo eso, que ya lo veremos, pero funciona igual que lo que yo he contado. La única diferencia es que React solamente habla de la vista. ¿Vale? El resto te lo montas a tu aire. Lo puedes hacer bien o la puedes cagar. Lo más interesante para mí de React es que es muy sencillo y que lo puedes usar con un montón de otros frameworks. Digamos que se deja mezclar con otras cosas. Es su fortaleza y su debilidad, como he hablado. Entonces la gente que inventó React dijo, es verdad, ¿eh? Si no ponemos algo ahí en esa nubecilla, las cosas van a ir mal, ¿verdad? Pero claro, en vez de poner algo como esto, se les ocurre hacer esto. Sí, el View Controller, que es el nodo raíz del árbol de componentes de React. Cuando hay un evento, se genera una acción, que es con eso llamas al dispatcher, el dispatcher genera un evento que lo escucha un store, el store va al servidor, vuelve, se genera un evento de cambio con una query y ahí esa flecha de query es que cuando genera el evento de cambio tú tienes que ir a la historia a conseguir el nuevo estado. ¿De acuerdo? El evento de cambio no lleva información, es solamente una señal.
Sí, parece que hay algo ahí en la nubecilla. Yo aquí veo cosas raras, ¿no? Por ejemplo, lectores, esos lectores, viene a ser como un modelo, ¿verdad? Si había alguno lo habéis usado, es como un modelo, porque ahí están los datos, es el que llama al servidor, y cuando cambia la vista se actualiza, ¿vale? Porque escucha. Y eso de view controller, si lo juntamos con los active creator, eso es una V, ¿no? Eso es una view. Y el dispatcher es un controlador. Esto es el MVC de toda la vida. Sí. Sí, estaba aquí, perdóname, es que esto va muy lento. El de arriba, el clásico, no lo fancy, es lo mismo. Es el clásico. Lo que pasa es que si tú, en vez de pintar las V y eso, pones así como lo he puesto yo, te sale el flux. Y dijeron, uff, hostia, lo que hemos inventado aquí, no sabemos cómo llamarlo. Pues vamos a llamarlo flux. ¿Por qué? Porque hace así unidireccional, es como una rueda. Venga, vale, pues ya, es flux. Pero es el MVC de toda la vida, por lo menos a mí es lo que me parece. Y sí, pues vale. Nada, esto no vale para nada. Entonces, con los compañeros, los que habían hecho flux, dijeron, tío, esto no. Entonces yo me voy a hacer otra cosa, que es el Redux. ¿Vale? El Redux me va a salvar la vida. ¿Y esto del Redux qué es? Pues el Redux es interesante. Es interesante. Para empezar, la vista no tiene por qué ser React. En Flux la vista era como que sí, que tenía que ser React. Ya que estamos, tiene que ser React. Pero en Redux la vista puede ser lo que tú quieras. Obviamente ellos te van a dar librerías y facilidades para que si tú vas a usar React, todo vaya sobre ruedas, pero puedes usar otra cosa. Porque Redux, si React es sobre la vista, Redux es precisamente sobre la nubecilla y no quiere saber nada de la vista. Entonces está muy bien porque intenta cubrir el hueco que dejó React. ¿Vale? Entonces eso es interesante. Pero después tiene una cosa que se llama Store. ¿Y Store esto qué era? ¿El modelo que hemos visto antes? Pues no, el Store no es el modelo. Es que es como confuso, es que lo lían todo. A ver, el Store, que del Redux, no es el Store este, es el dispatcher. Pero en vez de decirle, ahora se va a llamar dispatcher mejorado, lo llamaremos Store. Muy bien. A mí me confundió, cuando yo lo vi la primera vez, tardé tiempo en decir, no, es que esto no es el Store de antes, este es el dispatcher. ¿Vale? Lo que pasa es que es un dispatcher que está mejor hecho que el de antes. ¿Vale? Porque cuando hay una acción de la vista, llega al Store, que es el dispatcher, el Store mágicamente llama una cosa que es la cadena de reducers. Y la cadena de reducers es lo que hemos visto al principio, es esa función nextState que coge el estado antiguo, la acción, y genera el nuevo estado. ¿Vale? Y en vez de poner capitas tan bonitas como ya las he pintado, dice, pues los llamaremos reducers y los ponemos así en capitas también. ¿Vale? Y es lo mismo, tío, en vez de tener un solo reduce gordo, lo haces en reduces pequeñitos y los puedes componer. Y entonces tu Store lo puedes configurar. ¿De acuerdo? Pero es lo mismo que antes. Entonces es una interpretación muy parecida a la que yo he hablado antes, de la arquitectura de Reactive Layer Architecture. Es casi lo mismo. No es exactamente igual, pero, mira, no está nada mal. ¿Vale? No es para tirar cohetes, pero funciona. Funciona y para la mayoría de los problemas que tenemos, yo creo que en general tira bien. Donde yo le veo un problema es que ese store es singleton, entonces no te da ningún mecanismo donde tú puedas tener múltiples componentes hablando entre ellos. ¿Vale? Entonces, si tú consideras la vista como todo lo que tienes que controlar, si tienes trocitos de vistas que no hablan entre ellos, pues sí. Pero si tienes un montón de vistas, de componentes, y hay ahí una lógica entre ellos, pues esto se te queda corto. ¿De acuerdo? Pero no está mal. Quizás para mí lo peor es eso, que no le falta un poquito de escalabilidad para hacer sistemas grandes y
no sé por qué manía tienen de cambiarle los nombres a las cosas y de poner nombres así. No lo entiendo, pero bueno. Supongo por eso yo no hago moda y me dedico a criticar, ¿vale? Porque estas cosas no las entiendo. Hemos hablado un poco las vistas y todo esto, pero claro, al final terminamos pintando en el DOM, ¿no? Si no, no sería una interfaz de usuario. Terminamos pintando en el DOM. ¿Cómo pintamos en el DOM? Pues antiguamente se cogía y el jQuery te lo picabas bien y ibas al DOM y lo cambiabas y punto. Pero eso ya no, eso ya es viejuno, eso ya nadie lo hace. ¿Por qué? Porque es complicado. Cada vez que tocas el DOM puedes generar un reflow. Reflow es un evento donde el navegador tiene, porque le has cambiado lo que tiene que pintar, tiene que recalcular todo el layout. Y si tienes muchos elementos en la página con CSS bonitos, eso es complicado, ¿vale? Entonces, no quieres generar reflows o lo menos posible. Acceder al DOM, aunque sea en lectura, es lento, sobre todo si tienes una página grande. Pues normalmente accedemos al DOM o vas caminando por los arbolitos o haces un selector CSS. Entonces, si tienes muchos nodos en el DOM, eso es lento, ¿vale? Aparte que el DOM son objetos nativos, entonces acceder al DOM desde JavaScript y eso tiene una sobrecarga por ser un objeto nativo. Entonces, se puede hacer bien, pero hay que echarle muchas horas, hay que echarlo bien. Hay que ser muy fino. Y claro, esto pues cayó en desuso, ya a nadie le gusta, y ahora lo bonito de todo es el Virtual DOM. Y este es el algoritmo del Virtual DOM. ¿Vale? Pensé al principio, digo, ¿cómo explico el Virtual DOM? Pongo unos arbolitos y digo, mira, un trozo de código vale más que 1000 diagramas. ¿Vale? Y esto del Virtual DOM es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer, o lo que haría el framework, porque claro, como es el framework, él sabe cuál es la raíz, tu componente raíz, tu vista raíz. Y lo que él escucha son cambios de esa vista raíz, para saber si tiene que repintar o no. ¿De acuerdo? Él no va a repintar en el momento que hay un cambio, no. Porque eso puede provocar una tormenta de reflows, porque a veces cuando se producen varios eventos, se van a producir varios cambios y no queremos hacer un re-render uno detrás de otro, ¿vale? Entonces, lo que va a ocurrir cuando él escuche un cambio es que va a planificar, va a hacer un schedule de una tarea de render, ¿ok? Se puede hacer con un timer de muchas formas. Si yo lo fuera a implementar, lo haría con un Ricoh Animation Frame, que es cuando el navegador quiere pintar, quiere actualizar la página, pues entonces renderiza, ¿vale? Entonces, si hubo un cambio en la vista, en el próximo Animation Frame vamos a renderizar. Entonces, si hay muchos cambios, todos se van a acumular, se van a hacer como una especie de buffer y solamente vamos a hacer un re-render por cada grupo de cambios. ¿De acuerdo? Eso se llama batching. Y después viene el algoritmo de render propiamente dicho, que es muy sencillo. Coges la vista y le rendeas. ¿Y eso qué te genera? Como estamos en programación funcional reactiva, las funciones tienen que o bien generar un evento o generar un valor de retorno. Y en este caso vamos a generar un valor de retorno, que es el Virtual DOM, que representa cómo tiene que pintarse esa vista. ¿Y qué es el Virtual DOM? No es más que un árbol de objetos JavaScript nativos, no de DOMs, no de árboles DOM, que mimetizan lo que tendría que ocurrir en el DOM. ¿De acuerdo? Cogemos el nuevo Virtual DOM y ahora tenemos al guardado de la última rendeo, tendremos guardado el antiguo Virtual DOM, calculamos la diferencia entre los dos árboles y eso es el incremento que tenemos que pintar en el DOM. Eso nos permite hacer las mínimas cantidades de actualizaciones posibles en el DOM, lo cual es muy eficiente. ¿Por qué todo este rollo del Virtual DOM? Porque construir árboles con objetos JavaScript, recorrerlos
y calcular el diff sobre dos árboles con objetos JavaScript es mucho más eficiente que si lo hiciéramos con DOM, porque acceder al DOM es caro. ¿Vale? Incluso una lectura de alguna propiedad DOM puede generar bastante cálculo, porque el browser tiene que calcular el estilo real del componente, entonces tiene que mezclar todas las reglas de estilo, aunque ese componente no sea visible. Pero si tú se lo vas a preguntar, él lo tiene que calcular. ¿Vale? Una vez que hemos actualizado el DOM, nos guardamos ese nuevo arbolito para el próximo rendeo poder compararlo con lo nuevo. ¿De acuerdo? Y eso es el algoritmo del Virtual DOM. Y aquí la única diferencia que hay es el batching y el truquito de, en vez de hacer estos cálculos con el DOM de verdad, lo hacemos con estos arbolitos que le llaman Virtual DOM, que es exactamente lo mismo, pero en JavaScript nativo. Es muy eficiente, todo el mundo lo usa, he hecho chipiruli. Hay incluso varias implementaciones, no solo la de React, hay varias implementaciones de Virtual DOM y quizá la de React no es la mejor. Hay una librería que es Virtual DOM, obviamente, que es bastante buena y tiene mucho rendimiento. El problema de Virtual DOM es que generan muchos árboles de objetos y eso genera mucho carga sobre la memoria de la máquina virtual de JavaScript. Entonces, si vas un poco apurado de memoria, va a generar muchos eventos de garbage collector. Y durante los eventos de garbage collector, la máquina virtual, pues digamos que no va fina. Y eso puede generar que, aunque tu algoritmo desde el punto de vista de CPU sea muy eficiente, tu interfaz de usuario se ataque. ¿Vale? Porque estás poniendo mucha presión sobre la memoria y hay muchos eventos de garbage collector. Con lo cual, sí, está bien, pero no es mágico. ¿Vale? Al final, en la práctica, te tienes que dedicar a hacer un poco de fine-tuning de todo esto. Por ejemplo, si usas React, tienes que ponerte a implementar los component should update para cortar la evaluación del diff y generar menos nodos y todo eso. Tiene otro problema importante, que no podemos usar plantillas, porque el render genera Virtual DOM. Pero yo antes tenía mi plantilla de handlebars, ahora ya no. Y entonces acabamos, o bien te tienes que picar con funciones JavaScript, construir el árbol de Virtual DOM en tu método render de tu componente, de tu vista, o tienes que usar unas aberraciones llamadas JSX, lo cual necesitas otra cosa más para meter en tu pipeline de desarrollo. ¿Vale? Eso sí, os gusta mezclar JSX con JavaScript, a mí no me gusta, eso es muy feo, ¿Vale? Y otra cosa que a nadie se le ocurrió, ¿qué ocurre si yo estoy haciendo First Time Server Rendering? ¿Eso qué es? Si yo voy sobre una red lenta, como por ejemplo una red de móvil, la primera vez que yo llego al servidor, yo quiero devolver la página pintada ya, ¿de acuerdo? Porque si me llega la página sin pintar, cuando le llega al móvil, la tiene que interpretar, sale en blanco, muy bien, y ahora JavaScript se activa, muy bien, y ahora JavaScript tiene que llamar al servidor otra vez, dame los datos porque tengo que pintar la página. ¿Vale? Eso es súper lento. Si tú quieres un sistema que sea rápido sobre móvil, tienes que hacer First Time Server Side Render. Y eso significa que la primera vez que te viene, el DOM ya viene pintado. Pero claro, el DOM, ¿cuál manda? ¿El DOM o el Virtual DOM? El que manda en React, por ejemplo, es el Virtual DOM. Entonces el DOM, digamos, lo que te viene en el HTML ya pintado, eso se ignora, te lo va a borrar. ¿Vale? Eso es un problemón y nadie lo había pensado. Bueno, pues como los señores del Virtual DOM, hay muchas implementaciones, la más famosa de React, que la sabéis con Facebook y demás. Nuestros queridos señores de Google dijeron, pues nosotros queremos hacer otra cosa también chula para esto. Y vamos a hacer el Incremental DOM. ¿Y el Incremental DOM qué es? Pues otra vez lo mismo, que si escucho al componente, a ver si se ha cambiado, para hacer batching y demás. Y cuando voy a pintar, ¿en qué se diferencia el Incremental DOM del Virtual DOM? Pues que el resultado del render no es un árbol de objetos, es un programa.
es una función. Y es una función que hace justamente lo contrario que no queríamos hacer con el Virtual DOM. Lo que hace es meterse en el DOM de verdad, ¿de acuerdo? Meterse en el DOM de verdad y empezar a recorrerlo. Ellos lo llaman walk, ¿ok? Lo empieza a recorrer. Y el programita va mirando, va recorriendo y cuando ve algo que es diferente, lo cambia. Y entonces lo que es el proceso de diff y de patch se hace todo al mismo tiempo recorriendo directamente el DOM de verdad. Entonces no tenemos que estar generando y regenerando árboles de Virtual DOM una y otra vez. Pero yo no había dicho antes que esto era malo, acceder al DOM. Bueno, pues se ve que como todo en informática depende de cómo, cuándo y quién lo haga, ¿no? Y efectivamente el incremental DOM es más lento desde el punto de vista CPU, pero genera menos problemas de memoria. Entonces yo estoy usando una aplicación para un dispositivo móvil que tiene menos memoria, a lo mejor me interesa más usar el incremental DOM, ¿vale? Porque me va a generar menos eventos de garbage collector. Y los señores de Google han hecho una cosa interesante y han dicho, bueno, esta es una librería de muy bajo nivel, no esperamos que los desarrolladores lo usen, lo que esperamos es que los desarrolladores, los que inventan motores de plantilla, los que inventaron el handlebar, lo usen por debajo. Entonces, lo que nosotros esperamos es que tú, como desarrollador de aplicaciones, uses las plantillas normales y corrientes de toda la vida. Pero por debajo el motor de plantilla va a usar nuestra librería de incremental DOM para generar esta actualización eficiente del documento HTML. Entonces es completamente distinto, es el efecto contrario, ¿de acuerdo? Virtual DOM, menos CPU, más memoria, sin plantilla. Incremental DOM, menos memoria, más CPU, con plantilla. ¿Cuál usa? EDRA, Virtual DOM, porque que yo sepa, es el que tiene más soporte. ¿De acuerdo? El problema de incremental DOM que yo no he visto todavía que haya una adopción grande del tema. Entonces tú no vas a adoptar una cosa que todavía está en pañales. ¿Vale? Y ese es el problema que tenemos con las cosas de la moda. Lo último que lo queremos adoptar, pero a lo mejor no está todavía ready para adoptarlo. Entonces yo aconsejaría, a no ser que estés trabajando en sistemas con memoria restringida, aconsejaría que esperar un poquito de incremental DOM. Yo creo que va a tener futuro y va a ser muy bueno, pero todavía no, esperar un poquito. ¿De acuerdo? Pero me gusta que haya esta competencia entre las dos cosas. Bueno, con esto hemos cubierto la parte del frontend, pero también al backend hay que darle un poquito de amor, ¿no? Y ahora lo que está de moda en el backend son los BFF. ¿Vale? El BFF, si no haces BFF, uy, ¿esto qué es? Si no haces BFF, no eres nadie. ¿Vale? Bueno, al principio teníamos nuestro monolito. Monolito, esto funcionaba de maravilla. Pero como ya estaba un poco visto, dijimos, el monolito, esto es un rollo, esto es muy aburrido. Microservicios por todos lados. Venga, a dividir el monolito en microservicios así a tontas y a locas. ¿Vale? Sí, nada, no. Que hay que usar un context para dividir, nada, eso es muy complicado. Yo lo divido así como me dé la gana. ¿Vale? Entonces terminas con millones de microservicios y sí, eso arregla algunos problemas y por cada problema que arregla puedes generar otros problemas. Y uno de los problemas que generó es que nos cargamos las partes clientes, las UIs, las interfaces de usuario, porque normalmente en el monolito era muy fácil, llamaba al monolito y Santas Pascuas. Y ahora con las UI tenemos que llamar a 50 microservicios para poder conseguir los datos para poder renderizar la página. Y todo eso a través de Internet o a través de una red móvil. Vamos, eso no terminará nunca. Pero claro, como para todos los problemas que causamos podemos tener una solución. Y esto es lo que vino de solución. El backend for frontend, el BFF, lo más nuevo, lo más novedoso.
Y lo mejor, que consiste en poner una caja que se llama BFF, es un servidor que está dedicado a una interfaz de usuario. Entonces tiene los puntos de entrada, la API específicamente diseñada para que la interconexión con la interfaz de usuario sea óptima. Sirve solo lo que necesita la interfaz de usuario, solo eso y nada más que eso. Intenta servirlo con la menor cantidad de llamadas de red posible. ¿Vale? El que inventó esto era un genio. ¿Os conocéis el patrón fachada, no? Esto era ya antiguo cuando yo empecé a trabajar. Pero es que Fasade es muy feo, lo llamaremos BFF que queda un poquito mejor. Pero antes de que terminemos de decir BFF ya se queda antiguo. Ya BFF eso ya no sirve para nada. Ahora queremos una cosa que es flexible BFF, que es mucho más mejor. ¿Vale? Eso es un servidor que es inteligente. Le inyecta un esquema que describe qué datos genera cada microservicio y cómo llama ese microservicio. Y una vez que tiene ese esquema, con un solo punto de entrada, con una sola API, puedes hacer cualquier tipo de BFF porque es automático. Entonces, cada interfaz de usuario, lo único que tienes que hacer es mandarle queries a este flexible BFF y él, conociendo el esquema, sabe calcular las queries y devolverte los datos, porque sabe a qué microservicio tiene que llamar y cómo agregar los datos y demás. Y eso es interesante, porque con un solo punto puedes servir todos los queries posibles que necesites sobre ese esquema. ¿Vale? No tienes que añadir otro punto más para servir otro query más. Y cuando digo query también hablo de escrituras, ¿vale? Pues esto es lo mismo que hace una base de datos. ¿Vale? Eso es lo mismo. En la base de datos tenemos un esquema y ahí empezamos a tirar SQL y no tenemos que reescribir nada. ¿Vale? Tú tiras SQL y la base de datos lo hace solo. Pero claro, como estamos hablando de cosas modernas, pues ¿cómo podemos decir el esquema y cómo podemos describir las queries? En SQL, no hombre, no, eso es muy viejuno. Vamos a usar GraphQL, que es lo que mola. ¿Vale? Y es exactamente lo mismo. Esto es GraphQL. ¿Vale? Y la verdad es que está bastante bien. Está bastante bien. A mí me gusta mucho y tiene unas cuantas propiedades que me gustan. Por ejemplo, que tienes librerías para varios lenguajes. ¿Vale? Tienes librerías para varios lenguajes. Y que es neutral sobre la plataforma. Yo puedo montar una API REST súper buena sobre GraphQL. ¿Vale? Sí, una API REST sobre GraphQL, que es como tiene que hacerse. ¿Vale? Y sí, todo esto muy bonito, que no tengo tiempo de explicarlo, pero yo lo que quiero llegar a la última transparencia de todas, que es esto, que es la que a mí me interesa que se os quede en la cabeza. Relay no es GraphQL, son dos cosas distintas. En un principio podría ser que sí, pero ahora no. Tú puedes montar tu GraphQL y hacerle una API REST súper bonita. Puedes hacer hasta procedimientos almacenados. Prepara lo mismo, pero con una API REST súper bonita. ¿Vale? Pero no me lo confundáis con Relay. Relay es solamente un middleware súper inteligente y súper chulo que tiene un montón de cosas, ¿vale? Pero solo funciona con React. ¿De acuerdo? Después quien quiera que me pille, ¿vale? Y a mí lo que no me gusta nada de Relay no es todas las cosas que te traiga, son cosas muy importantes. A mí lo que no me gusta de Relay es que solo va con React y que tiene una aproximación al problema anti-REST. Hace SOAP, vamos, si las queries que son para leer las hacen con un post, que es una cosa aberrante. No me hagáis estas cosas y todo por honor a la eficiencia. Pero ¿de qué estamos hablando si ahora viene el HTTP2? Y la mitad de las cosas que hace Relay ya no te va a hacer falta. Con HTTP2 ya no te hace falta. ¿Vale? Finito. ¿Ya? Bueno, ya esta era la última transparencia. Así que mi consejo, no seáis víctimas de la moda, convertiros en críticos de la moda. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Enrique, siempre es un placer.